El Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación presenta en el diálogo Medios Comunitarios, otro espejismo, con la participación de Gisela Dávila Ciespal, Natalia Angulo Moncayo, Universidad Central del Ecuador, Marco Panchi, Flaxo Ecuador. Modera Mauro Cervino, profesor investigador de Flaxo Ecuador. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Un cordial saludo también a los que nos siguen en remoto, a la distancia, en Facebook, en Twitter, en todas las plataformas y redes sociales a las que estamos conectados. Vamos a tener esta tarde un diálogo con algunas amigas, colegas, y esto se da a propósito de dos cosas importantes que estamos realizando. La primera es la promoción de nuestra maestría, que ya cumple algunos años. La maestría en Comunicación y Opinión Pública se da en ese contexto, esta iniciativa, para pues mostrar un poco lo que hacemos en este programa, el programa de Comunicación y Opinión Pública. Y la otra, la otra iniciativa en la cual se enmarca este diálogo, creo que es materia de lo que tratarán ahora las colegas y el colega. Ha habido también el intento de no solo de idealizar a los medios comunitarios, sino también de asumirse, ¿no?, de apropiarse de ese membrete instancias que probablemente difícilmente podríamos inscribir en la definición de los medios comunitarios, ¿no? Quiero decir, es muy fácil decirse medio comunitario, ¿no? Pero después hay que, evidentemente, mostrar serlo por alguna razón, ¿no? Y a veces estas razones no las vemos claramente. Bueno, yo no voy a hablar más porque, de lo contrario, eso tiene que hablar nuestras invitadas y nuestro invitado. Así que voy a pasar directamente la palabra a la primera colega que va a hablar, que va a abrir este diálogo. Les quiero realmente cordialmente invitar a que mantengamos eso, un diálogo, ¿no? Entonces habrá 3 exposiciones de aproximadamente unos 15 minutos cada una. Y luego, ojalá se pueda abrir un espacio de preguntas, no solo de preguntas, sino de comentarios, de reflexión, de dudas, también para los asistentes aquí en presencia y obviamente, ¿no es cierto, Angie?, para aquellos que están... no hay interlocución con... Sí, hay. Que yo no entiendo nada de estas cosas, evidentemente yo soy de la época de la presencia y quién sabe ni siquiera... Bueno, entonces, eso les invito, digo cordialmente, a que tengan un diálogo con nosotros. El diálogo no es solamente entre nosotros, sino con ustedes y con los que están de modo remoto. Así que, sin más, voy a dar la palabra a Natalia Angulo, que es un placer pues presentarla. Ella es profesora de la gloriosa Universidad Central, gloriosísima Universidad Central, la más antigua universidad de este país. Natalia pues es una queridísima colega, pero sobre todo amiga. Hemos hecho algunas cosas juntos, hemos hecho algunas investigaciones. He tenido también el honor de dirigir, me ha permitido dirigir su tesis de doctorado en esa otra maravillosa universidad que es la Universidad de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Y bueno, no sé, me paro aquí porque si no voy a decir infidencias quizás, que no es el caso que diga, ¿no? Entonces Natalia empieza esa conversación y luego ya les presento al resto de los ponentes, de los dialogantes. Muchas gracias. Ok, vamos ahí, gracias. Muchísimas gracias, Mauro, colegas, Gise, Marquito, y a todas y todos los presentes. Gracias por este espacio de discusión que efectivamente
digamos, nos coloca en un escenario en donde es necesario preguntarnos si realmente estos medios comunitarios, estos medios alternativos, presentan realmente alternativas en procesos, digamos, necesarios de información y de comunicación. Básicamente yo presento acá algunos puntos de partida y me permito recoger un concepto de Betty Basantes que decía: las empresas mediáticas han mantenido siempre una oferta programática articulada a intereses económicos, y eso no es nuevo. Sabemos desde hace mucho tiempo que los medios tradicionales, los medios empresariales, tienen una agenda propia, construyen también acontecimientos en función de intereses particulares, y frente a eso, digamos que ¿qué es lo que se tenía como una alternativa? Siempre se ha podido hablar de los medios comunitarios alternativos, los espacios digitales, y creo que ese es un punto de inflexión importante para considerar, bueno, ¿qué es lo alternativo? Y yo siempre que hablo de lo alternativo recuerdo las palabras de Silvia Rivera, que decía: para saber qué es lo alternativo hay que conocer primero lo hegemónico. Y creo que entendiendo qué es lo hegemónico y cómo se construyen esas agendas, solo así podíamos ver una especie de salida. Cuando Mauro preguntaba, ¿hay realmente otra posibilidad? ¿Hay realmente otros espacios desde donde decir, desde donde recuperar la voz propia? Y entonces ahí es donde los medios comunitarios han tenido un lugar, por supuesto, importante, no de ahora. Claro que con la digitalización, por supuesto que con procesos en donde los medios no tradicionales han ingresado con mucha fuerza en hitos específicos, estos espacios alternativos, comunitarios, han ganado muchísimos seguidores y seguidoras. Sin embargo, cuando hablamos de estas empresas mediáticas y sus agendas, es como siempre tuviésemos claro qué otro camino seguir. Sin embargo, de a poco nos vamos preguntando, y con estos últimos sucesos por los que atravesó concretamente un medio comunitario, además feminista, porque a eso hay que agregarle que no solamente estamos hablando de comunitario, sino feminista, y sucede toda esta especie de estallido alrededor de las quejas y las denuncias de explotación, acoso, etcétera. Nos preguntamos, bueno, si realmente algunos espacios que se consideran alternativos, comunitarios, distintos, otras posibilidades, efectivamente lo son más allá del discurso. Evidentemente, con la digitalización, que es, digamos, yo me dedico a estudiar todo lo que tiene que ver con cultura digital, ciberpolítica, evidentemente la digitalización ha marcado algunas rutinas periodísticas tanto para medios tradicionales como para medios no tradicionales, ¿no? Las condiciones mismas en las que las y los periodistas construyen los acontecimientos, digamos que nos permite preguntarnos si existe bajo estas nociones de inmediatez, de esta obsesión por lo en vivo, de esta obsesión por tenerlo todo rápido, si realmente estamos en posibilidades de construir los acontecimientos, verificando las fuentes, si tenemos el tiempo de investigar los temas a profundidad. Porque de lo contrario, lo que sucede es más o menos lo que Ingrid Becker decía respecto de la empresa colonizadora o las empresas mediáticas colonizadoras, ¿no? Que son estos espacios en donde se reproducen las mismas prácticas de los medios tradicionales o de las empresas mediáticas. Y aquí quizás voy con una anécdota como docente de pregrado, y creo que justamente aquí están algunas estudiantes con quienes conversábamos en nuestra facultad, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Hasta hace un tiempo teníamos una malla en donde claramente se definía periodismo, comunicación organizacional y educomunicación. Y cuando se les preguntaba a las y los estudiantes por qué se van a periodismo, decían, porque no quiero trabajar en una empresa. La empresa es del diablo, más o menos, ¿no? Y yo les decía, pero si se han dado cuenta que si van a los medios privados igual van a trabajar en empresas mediáticas. Y me acuerdo claramente de esa conversación.
porque a veces como que se tiene muy claro el bien y el mal, pareciera ser el bien, una lógica súper binaria, ¿no?, de lo que está bien y lo que está mal. Entonces escapamos de la empresa, de la organización, para ir hacia el periodismo primero como una especie de opción, una opción más dignificante o dignificadora. Pero resulta que vamos y trabajamos en espacios donde se reproducen las mismas prácticas empresariales y fabriles. ¿Por qué digo esto? Porque no dejan de ser empresas que te marcan tiempos, metas, objetivos, plazos de entrega. Incluso hemos pasado a un periodismo en donde las mismas rutinas, como señalaba antes, han cambiado. De alguna manera antes nuestras colegas tenían algunos tiempos para investigar, había alguien que tome la foto, etcétera. Ahora parece que tienes que saber hacerlo todo tú misma. Y yo ahí me pregunto si realmente esta lógica productivista no conecta también con un proyecto político más grande, ¿no? Que digamos es capaz de filtrarse no solamente hacia el entorno mediático, que hay todo un ecosistema mediático, sino que se filtra hacia otros ámbitos. Como bien señalaba Mauro, octubre de 2019 y junio de 2022, pero especialmente octubre del 19, marcó un hito importante en el despegue de varios medios comunitarios digitales. ¿Por qué? Porque hubo todo un cerco mediático que no nos permitía informarnos por otras fuentes que no sean las oficiales, y en el momento además que las fuentes o los medios lo determinaban. Y es ahí cuando, digamos, distintos medios cobran mucho mayor protagonismo, y ahí es donde se construyen los imaginarios sobre lo digital y lo comunitario, ¿no? Hay una relación entre tecnología y cultura todavía bastante tensa, que no se acaba de resolver, o hay unas tensiones no resueltas, pero me acuerdo de lo que decía Pierre Levy, ¿no? Él decía, la diferencia entre los medios digitales de hoy es que te hacen sentir que participas en la cosa pública o en la cosa política, a diferencia de los medios tradicionales. Y digamos que ese cambio en esa relación tecnología, cultura o de acceso a la información, pasa que la gente siente que puede participar. Y en algunos procesos no digo que no suceda, digamos que puede pasar, la gente puede opinar, no sé si participar, porque se puede ver también la participación desde una perspectiva multidimensional. Pero la gente opina y eso le hace creer que puede participar de la cosa pública. En ese sentido, o a partir de ese momento, empiezan a disputar, digamos, la presencia y la legitimidad de los medios, y ahí voy con una de las primeras anotaciones, ¿no? Esta suerte de relación medios sociales, digitales, comunitarios, democracia y participación todavía es confusa. La web no es democrática, ¿no? Y no es necesariamente un proceso que facilita procesos más democráticos. Tampoco es que hay más y mejor participación y conversación, ¿no? Es decir, es importante cuestionarnos hasta qué punto se trata de una participación real o si es una participación social o cívica. Y en esta lógica de hacerle sentir a la gente que puede opinar a través de estos medios o que tiene otra alternativa, varios medios, digamos, que se embisten de una especie de impolutez. Eso me lleva a la anotación número 2, ¿no?, sobre el capitalismo cibernético. Decía anteriormente que hay una relación entre el modelo económico y esta teoría del capital humano. ¿Los medios comunitarios pueden escapar a la agenda de la cooperación internacional, por ejemplo? Porque ¿quién financia los medios comunitarios? ¿De dónde obtienen estos recursos? Y lo hemos visto de cerca, ¿no? Muchos medios llamados comunitarios y además feministas reciben recursos de agencias internacionales, de grandes ONGs que también marcan contenidos y agendas específicas. Y ahí hay una trampa que yo le llamo la trampa cibernética, ¿no? Porque digamos que esta suerte de relación entre el modelo económico y la teoría cibernética nos permiten pensar, bueno, ¿cuál es el lugar, por ejemplo, de los cuerpos ahí? ¿Sí? Porque hay una lógica de productivismo en estos medios también comunitarios y digitales, y las mismas lógicas de los medios empresariales pueden trasladarse a los medios digitales y comunitarios. Y entonces, cuando hemos hablado desde lo alternativo, el autocuidado, el respeto a los derechos laborales, etcétera, resulta que en muchos casos no se cumple. Y claro, se busca cuerpos maquínicos, cuerpos que trabajen más de las horas que deberían trabajar. Las coberturas del periodismo siempre ha sido así.
Pero entonces, ¿qué es lo otro? O sea, ¿cuál es la otra posibilidad? Porque terminas haciendo lo mismo que criticabas. Se criticaban las condiciones en las que los periodistas y las periodistas realizan sus coberturas, termina pasando lo mismo. Se criticaban las condiciones laborales de las y los periodistas, terminas replicando eso porque en muchos medios tradicionales se sigue trabajando por factura, por servicios profesionales, no tienes acceso a salud pública, a seguridad social, ¿sí? Yo he preguntado recientemente en varios medios, ¿ustedes están afiliados o afiliadas al IES, por ejemplo? La respuesta es no, ¿sí? Porque todavía, digamos, se maneja esta lógica de la factura y el producto entregado. Y también aquí los medios comunitarios han replicado otra lógica que es un poco esto de la locura por el like, ¿no? Es decir, también los medios digitales han entrado en esta especie de competencia, quién tiene más likes, más comentarios, y no necesariamente, digamos, muchas veces su preocupación gira en torno a la información solamente, sino también a la presencia y a la popularidad que disputan con los medios tradicionales, porque, insisto, están embestidos de una especie de dignidad mayor. Y la anotación número 3, que me hace acuerdo de lo que decía la Sherry Turkle sobre los talleres de identidad y la producción de la satisfacción, bajo este discurso de que los medios comunitarios alternativos proponen otra salida, proponen otras construcciones de sentidos, otra construcción del hecho, del tratamiento informativo. Entonces también hay un trabajo de identidad ahí, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que dicen de los otros? Porque el momento en que tú hablas de ti misma también estás construyendo la identidad del otro u otra. Y ahí hay un simulacro, ¿no? Un ejercicio de recreación de situaciones ficcionarias como esto. Los medios comunitarios realmente son otra posibilidad real de ejercer nuestro trabajo digno. Los medios comunitarios realmente son un espacio en donde se cumplen derechos irrenunciables mínimos, porque mucho nos venden la idea, sobre todo en la universidad pública, nos venden la idea de que ese es el camino. Las organizaciones sociales, los medios comunitarios, todo lo otro es lo malo, todo lo otro es lo malo. Pero cuando pasa lo que ocurrió recientemente con este medio, nos preguntamos, ¿realmente esa es otra salida? ¿Realmente ese es el camino? ¿Tenemos organizaciones buenas o malas? ¿Tenemos empresas mediáticas colonizadoras y no colonizadoras? ¿O solo tenemos empresas mediáticas? Porque digamos que el pensamiento empresarial está instituido, no es solamente una categoría de análisis, es una razón el pensamiento empresarial. Y cuando tú ya ves a tu medio como empresa, entonces transaccionas bienes materiales, no materiales, simbólicos. Y voy terminando ya, sí, un poco dejando para la discusión y el debate esto de haber pasado de ser receptor o receptora a ser público, tomando en cuenta que según Foucault, el público es la persona y su opinión. Y también pensar, dejo también planteada la idea, de estos talleres de identidad bajo los cuales se construye la idea de medios comunitarios como una real posibilidad de plantear una salida, una respuesta, y más bien no nos quedamos con las mismas preguntas de siempre. Gracias. Muchas gracias a Natalia. Bueno, no voy a repetir evidentemente, pero sí quiero señalar 2 o 3 cosas. Creo que Natalia ha abierto magníficamente la discusión, ha puesto en el tapete cuestiones que evidentemente darán para discutir, para dialogar. Alternativa de los medios comunitarios más allá del discurso, probablemente de cierta retórica, ha puesto este tema. Ha puesto el tema de una cierta lógica empresarial también presente y casi difícil quizás de poder evitar, ¿no es cierto?, también en las instancias de los medios comunitarios, pero sobre todo ha puesto 2 cosas que me parecen interesantes de remarcar, al menos a mí, y ustedes probablemente tendrán las suyas. La una es esa que ha llamado la trampa cibernética, ¿no?, que tal vez atraviesa y también interesa a los medios comunitarios y de alguna manera ha tratado de definirlo como ese problema en torno a digamos, hay cuerpos en los medios comunitarios
¿Cómo actúan estos cuerpos? ¿O será que esa trampa cibernética que creo que atraviesa evidentemente a las instancias de empresas mediáticas comerciales podría estar interesando también, podría estar involucrando también a los medios comunitarios? Y una pregunta una anotación muy importante que abre un enorme capítulo sobre la sostenibilidad económica, no es solo económica, pero ella se ha referido a esta. Evidentemente también hay otro tipo de sostenibilidad, pero esta puede escapar los medios comunitarios, pueden escaparse a la cooperación internacional. Claro, ahí evidentemente Natalia hace referencia también a una parte importante de la historia de estos medios. Una buena parte de estos medios han tenido evidentemente un inicio de financiamiento de la cooperación internacional, y eso nos remite al gran, enorme problema de la sostenibilidad económica, que, repito, a su vez tiene que ver con la sostenibilidad social y las otras formas que podamos identificar de sostenibilidad. Así que gracias, Natalia, ha puesto el dedo en la llaga. Creo que vamos a seguir abriendo o metiendo más dedos en la misma llaga o otras llagas con Marco Panci. Marco Panci es profesor de la Flaxo, de esta casa, profesor invitado de la maestría en comunicación y opinión pública, y también dicta otros cursos en otros programas de esta misma institución. Marco está, como les había señalado hace un momento, está realizando conmigo esta investigación sobre el modo en cómo se ha venido representando a la ciudadanía en este junio, en ese acontecimiento de junio del 2022, y supongo que se va a referir a estos avances que tenemos de investigación. También decirles que Marco ha sido también parte de nuestras maestrías, ha hecho el doctorado aquí y es un real importantísimo activo de esta institución. Así que, Marco, con mucho gusto te doy la palabra. Gracias. Eso de activo suena bien, ¿no? Sí, si sería pasivo fuera terrible, me parece. Gracias a toda la gente que está acá, a los estudiantes que están compartiendo este espacio. Yo me voy a colgar un poco de esta beta pesimista que ha abierto la Nati. En mis clases tiendo a ser pesimista. Ahí está Carlitos, que fue estudiante mío en las clases mientras yo me ponía oscuro y apocalíptico. Él era el que levantaba la mano al final de la clase a decir, no, pero revaluemos un poco, no seamos tan oscuros. Entonces, le voy a encargar esta vez también, creo que si nos ponemos muy oscuros, Carlitos también levante la mano a decir, hey, no, pero reflexionemos un poco, no seamos tan oscuros también. Porque era reconfortante el terminar las clases con esas lecturas también. Me voy a permitir seguir siendo pesimista en ciertos aspectos. ¿Por qué lo digo? Porque quiero que piensen una cuestión, estimados colegas. Pensemos o viajemos un poco a cómo se construyó el trabajo periodístico y el trabajo comunicacional en los paros que vivimos, en estos dos últimos paros nacionales y liderados por el movimiento indígena que hemos vivido acá en Ecuador. Pensemos en cómo trabajó el espacio comunicacional en estos espacios. La investigación que estamos desarrollando con Mauro ha tratado de tener una idea, digamos, de ampliación de esto. Lo más fácil hubiera sido el decir, bueno, vamos a ver cómo trabajaron los medios de comunicación privados, las grandes cadenas nacionales, pues para decir que son unos actores políticos descarados, que instalan sus discursos, que defenestran la lucha política, y eso hubiera resultado bastante bien.
Lo que hemos tratado de hacer más bien es construir una postura contrasentido diciendo, ¿y por qué no tenemos una lectura crítica de cómo han trabajado los medios comunitarios, los medios que se llaman alternativos, los medios que se llaman o que se entienden a sí mismos como otra posibilidad frente a las grandes cadenas? ¿Por qué no estamos observando ese trabajo también? Y en función de eso nos hacemos esta pregunta de si es que estos espacios periodísticos o mediáticos logran construir otras posibilidades, logran construir otras lógicas de trabajo, logran poner o meterse en el juego discursivo, la pelea discursiva, logran generar un impacto en esto, ¿de qué estamos hablando? Y aquí hay una cuestión que nos parece interesante que yo les quiero contar. Nosotros estamos manejando de alguna forma dos conceptos que nos parecen fundamentales para entender este trabajo de lo comunitario, de lo alternativo, de lo diferente, de lo nuevo, frente a las posibilidades mediáticas hegemónicas. Y es el uno, primero, entender a qué mismo le vamos a llamar como comunitario. Hay una cantidad interesante de medios, sobre todo digitales, yo creo que eso ya Nati lo señaló muy bien, que se autodefinen como comunitarios, y me parece que la pregunta fundamental y básica es, ¿y cuál es la comunidad? Y hay un argumento que ya ha venido apareciendo por ahí, ¿sabe cuál es la comunidad? Es una comunidad simbólica. Es una comunidad que está regada por ahí, entre gentes que nos movemos, que nos conectamos, que comulgamos con una cuestión, con un fundamento, con una búsqueda. Y no nos satisface esa cuestión. No nos satisface la idea de la comunidad simbólica así de simple, porque nos parece que pensar en la comunidad todavía requiere de ciertos elementos, todavía requiere de ciertos insumos territoriales, de sitio, de capacidad de producción, con una comunidad humana, entrelazada, que se comprende, que trabaja mutuamente y que trabaja en un territorio, que construye un espacio social, que construye un espacio público. Nos parece que desde ahí todavía es necesario comprender las posibilidades de lo comunitario y nos parece que ahí hay elementos que no están alcanzando a ser vistos. Y a partir de esta necesidad de pensar o de repensar lo comunitario es que yo les quiero plantear dos conceptos y para no alterarlos quiero leérselos tal cual. El uno es de la propia obra de Mauro, un libro interesante que se llama Por una comunicación del común. Y quiero leerles esta parte textualmente y luego quiero leerles otro texto textualmente para no alterar ninguna de las ideas. El real problema es ocuparse de las condiciones de posibilidad para que sean los modos de producción y no tanto los contenidos producidos, los que permitan y garanticen que el espacio de la comunicación o que en el espacio de la comunicación haya diversidad y pluralidad de ideas. Dentro de todo este parámetro de lo comunitario, de lo alternativo, de lo tradicional, de lo hegemónico, de los medios privados, de los medios públicos y todas estas cuestiones, me parece que nos estamos limitando de alguna manera a pensar que aquello que se entiende como distinto, como nuevo, se está concentrando en qué tipo de contenidos ofrecemos. Hagamos nuevos contenidos, ofrezcamos nuevos contenidos, hagamos algo nuevo, que no sea lo que los medios tradicionales presentan. Y como no es lo que los medios tradicionales presentan, ya nos estamos entonces entendiendo como algo diferente. Mi pregunta, que empata con la pregunta de la Nati, es ¿qué pasa con los modos de producción? ¿Cómo estamos produciendo esto que ofrecemos? Detrás de este producto, que puede ser muy innovador, que puede tener muchos elementos nuevos, muchos elementos desafiantes, ¿cómo los estamos materializando? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en las relaciones humanas que permiten que se produzcan estos materiales? Pueden ser muy novedosos, muy creativos, muy interesantes, muy chéveres, pero ¿cómo se están gestionando? ¿Cómo es que estos materiales representan la pluralidad de criterios y representan a una comunidad? ¿O estamos hablando de materiales muy interesantes y muy novedosos cuya comunidad generadora son 3 o 4 personas tomándose un café
en un lugar, en un barrio de moda de acá de la ciudad de Quito, de cualquiera de nuestras ciudades latinoamericanas, pensando en cómo hacer algo novedoso, distinto frente a los malévolos medios privados. Les invito a que nos hagamos esta primera pregunta. ¿Qué pasa con los modos de producir lo que producimos? Y por otro lado, y encadenado a esta idea de cómo producir lo que producimos, de los modos de producción, el otro elemento al que yo quiero invitarles a reflexionar es cómo estamos construyendo narrativas plurales. Y aquí me quiero servir de otro autor, que es el Roger Silverstone. Quien no lo haya leído se lo recomiendo porque es una bomba este señor. Y nuevamente, como no quiero alterar nada de lo que este señor diga, se los leo textualmente. Me encanta leer esta frase siempre. La vida cotidiana no transcurriría necesariamente de manera que nos confrontara con esta cuestión. Al menos no la imponía en una escala superior al contacto personal en la aldea o la comunidad. Pero ahora, en cambio, sí. El mundo mediatizado obliga a levantar el velo que cubre la diferencia y ya no es posible pasarla por alto. Se la ve y se la oye todos los días. El problema radica en que si bien los medios globalizados han levantado el velo, no han proporcionado casi recursos para comprender la diferencia y afrontarla. No basta con mostrar la diferencia, queridas colegas. Hay que entregar recursos, hay que ofrecer recursos para entenderla. Y cuando examinamos el trabajo de los medios tradicionales o hegemónicos o privados, como ustedes les quieran decir, contra los medios alternativos o comunitarios, digitales, como ustedes los quieran pensar, en los espacios de la política de los últimos 2 paros, nos encontramos con una cuestión extremadamente interesante. Los grandes medios hegemónicos tienden a ser muy poco interesados en entregar insumos para comprender la diversidad. Parece que casi siempre son así, excepto cuando estamos hablando de política. Si ustedes notan cómo se activaron los medios hegemónicos en los paros, sobre todo en este último, hay todo un trabajo de construcción de programas especiales, de cápsulas noticiosas, de entrevistar a especialistas, de entrevistar a ministros, a ministras, de entrevistar a voceros del gobierno, de entrevistar a académicos, de entrevistar a un sinnúmero de personas, de construir un sinnúmero de recursos que se ofrecen a las personas para comprender lo que está pasando. No nos estamos limitando a mostrar el asunto del paro y a tomar una postura clarísimamente política y contraria al tema del paro, sino que estamos construyendo una serie de insumos para que la gente que nos ve, para que la gente que nos escucha, entienda lo que le queremos decir. Entienda por qué estamos en contra, entienda por qué lo estamos atacando. Pero cuando examinamos eso mismo en todos estos amplísimos y queridísimos y posicionadísimos nuevos medios de comunicación, alternativos o feministas o comunitarios, o como ellos mismos se autodefinen, o todo ahí mismo, nos encontramos con una cuestión curiosísima. Transmisiones de 3 horas en las que no se decía nada. Nada. Era de alguna manera construir una suerte de espacio de disfrute presencial, de disfrute espectacular o especular de aquello que está pasando en ese espacio, con una cantidad enorme, sin duda alguna, de comentarios, de gente que lo veía. Pero ¿qué más aparte de esto? ¿Qué más aparte de este espacio amplísimo que ni siquiera está trabajado, es decir, es la cámara puesta en la calle para mostrar lo que pasa? ¿Qué estamos haciendo con esto? Atendiéndole a Silverstone, estamos mostrando la diversidad, lo diferente, lo distinto, pero estamos entregando elementos para que se comprenda. Y atendiendo al trabajo del Mauro, ¿estamos realmente desafiando los modos de producción? Y aquí es donde entra el tema de ponerle en el asador a los medios que se entienden, como dice la Nati, de todo, alternativos, de diferentes, feministas, digitales, de toda esta cuestión. Se están cuestionando las personas, los profesionales, las profesionales que trabajan dentro de estos espacios, estas cuestiones. Si nos ponemos a pensar así en un balance,
¿Quién construye un mejor trabajo narrativo? ¿Quién hace un trabajo de efectivamente narrar, construir la realidad, construir una versión inteligible de lo que estaba pasando? Parece que los medios hegemónicos tradicionales se llevan el premio, porque pudieron ofrecer una serie de elementos distintos para poder entender esta cuestión. Hay que pensar si es que estos medios que quieren desafiar esta hegemonía son capaces de ofertar esto, no solo de mostrar algo nuevo, sino de mostrar elementos que nos permitan entender lo nuevo. Y nos parece que ahí hay una deuda y nos parece que ahí hay un campo que todavía tenemos que resolver. Y para no cansarles, porque yo entiendo que luego vamos a poder seguir conversando, pues hasta ahí quiero llegar. Muchas gracias, Marco. También aquí simplemente rescatar dos, tres cosas. Efectivamente, cuando hablamos de medio comunitario, la pregunta surge espontánea, ¿de qué comunidad estamos hablando? Y ahí Marco además subraya esta cuestión, ¿no? El contenido, hay contenidos, no sé, hay contenidos con comunidad y contenidos sin comunidad. Es decir, esa apelación que hace a tratar y dar cuenta de los modos de producción de los contenidos. Miren, mejor no digo nada, si no me alargo demasiado, pero simplemente lanzo ahí la cosa, ¿no? Estamos frente cada vez más a lo que yo llamo la dictadura, no dicta blanda, dictadura del contenido. Cuando se habla de comunicación, se habla de contenidos. No se habla o no nos referimos a los modos de producción de los contenidos. Y ahora que estamos expuestos, y eso yo lo decía todavía cuando no había lo que estamos viendo ahora, es decir, inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial, los contenidos serán producidos por ella. Ella, él, no sé si tiene género, pero esa cosa que llamamos inteligencia artificial. Y ahí se vuelve aún más álgida la cuestión sobre los modos de producción y quién produce determinados contenidos, cuerpos, condiciones de posibilidad, condiciones sociales, organizativas, colectivas. Bueno, la cuestión está abierta. Bueno, y él anota una cosa también interesante a propósito entonces de los contenidos. Hay contenidos que se muestran y ahora tenemos, todos los contenidos tienen todos los colores y todos los sabores, y todo lo que ustedes quieran. Pero estos contenidos, supuestamente en algunos casos alternativos, dan claves, dice Marco con Silverstone, la bomba dice Silverstone, ¿no? Pero dan claves para entender las diferencias, no solo mostrarlas, sí que después se entienda, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay detrás de las diferencias? Y no solo mostrarlas en una especie de circo o de espacio folclórico, ¿no? Déjenme decir, un espacio folclórico donde simplemente se muestren las diferencias. Creo que ha tocado también unos puntos interesantes. Y se ha referido a esta investigación que realizamos a propósito de la cobertura de los medios comunitarios, de dos medios comunitarios, de la rebelión, revuelta, de la protesta, no sé cómo tenemos que llamarla, de junio de 2022. Muy bien. Ahora pasamos la palabra a Gisela Dávila. Bueno, Gisela Dávila realmente es la persona aquí de todos nosotros que ha trabajado ya casi 3 décadas en los medios de comunicación comunitarios. Ha sido directora, secretaria ejecutiva de CORAPE, de la coordinación que reúne precisamente a los medios comunitarios populares del Ecuador durante, como digo, más de 20 años. Desde hace más de 5 años ha sido recientemente reelecta en esta función, es directora general de CIESPAL, otra gran institución con más de 60 años de trayectoria. CIESPAL en estos últimos años ha volcado su atención, ¿no? Se ha puesto a pensar en esta, de todas maneras, gran tradición que tiene América Latina, ¿no? Nosotros aquí estamos queriendo cuestionar, pero
no podemos cuestionar las experiencias latinoamericanas que se han venido dando a lo largo de muchos años, a partir por lo menos de los años 40 del siglo pasado, ¿no? Con experiencias en Bolivia, en Colombia y aquí también en Ecuador. Así que hemos dejado para el último a Gisela para que nos pueda pues dar sus contribuciones y que pueda, no sé, contrastar también un poco con este pesimismo, realismo crudo, no sé cómo llamarlo, que hemos escuchado de parte de los otros colegas que la han antecedido. Así que, Gisela, bienvenida y muchas gracias. A ti la palabra. Gracias, Mauro. Gracias a todas, a todos por estar aquí hoy presentes. Nati, Marquito, gracias también. Vane, todos los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan, tanto en presencia, que eso es bueno, tener una aula al fin llena en presencia motiva, ¿no? Y permite trabajar de otras formas. Y también saludar a todas las personas que nos van a escuchar, que están escuchándonos ahora, viéndonos en vivo o que después estarán conectándose y reproduciendo este encuentro que hoy tenemos aquí. Bueno, para mí creo que va a ser fundamental no hablar solamente desde la teoría en este momento, sino hablar desde mi experiencia. Y quiero compartirles esto porque me parece que está muy bien que la teoría y la parte académica haga los cuestionamientos que tiene que hacer, se haga todas las preguntas, pero que no se pueda tampoco desconocer toda la práctica y toda la historia que existe alrededor de los medios comunitarios, populares, alternativos en Latinoamérica, en el mundo y principalmente ahora vamos a hablar de lo que pasa en el Ecuador. Ustedes son estudiantes, sobre todo de la Faxo, que nos están acompañando y que van a ser colegas próximamente de nosotros y que también tendrán que decidir hacia dónde van, qué quieren construir, desde dónde quieren hacer sus carreras y desde dónde quieren plantar sus pensamientos y desde dónde quieren también contribuir a seguir tejiendo la sociedad. Entonces voy a dividir un poco lo que tenía preparado, en realidad en esta conversación que podemos tener aquí entre quienes nos conocemos y hemos estado también muchos años en este trabajo desde la academia, la investigación, pero contarles a ustedes y también aquí con compañeros y compañeras que tenemos desde la práctica que nos encontramos siempre en estos procesos, ¿no? A ver, los medios comunitarios en Latinoamérica tienen una tradición que no viene dada desde las posibilidades reales de hacer una comunicación libre, transparente, que se pueda llegar a cualquier lugar y a cualquier espacio. Los medios comunitarios y alternativos y populares, si bien tienen también un nacimiento que viene desde la Iglesia, desde el ala de la liberación también, ¿no? De la teología de la liberación, lo que están pensando y lo que quieren provocar es una capacitación y una formación de la comunidad, de las personas que están construyendo estos núcleos en barrios, en comunidades, en espacios más amplios, para que se puedan capacitar en diferentes temas. O sea, efectivamente, y hay que reconocer que lo primero era alfabetizar para que aprendan a leer y a escribir. ¿Para qué? Para que también se pueda leer el Evangelio y se pueda transmitir la palabra de Dios con la teología de la liberación, pero no solo eso. Aquí en el Ecuador tenemos nosotros la figura muy fuerte y fundamental de Leonidas Proaño, Monseñor Leonidas Proaño, que quería que los indígenas, sobre todo de la zona que él las llamaba la más pobre, no solamente por condiciones económicas, sino culturales, de incumplimiento de derechos y de posibilidades reales de cambiar su vida, era la de los indígenas de la zona de Chimborazo. Y por eso funda Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE, aquí en el Ecuador. Ese acto de fundar esta emisora y luego entregarla a los trabajadores de la emisora, porque no se queda en la iglesia, sino que pasa a los trabajadores cuando él ya se tenía que retirar,
es lo que transforma realmente la comunicación y las posibilidades de vida de un grupo de personas que estaban siendo sometidas bajo circunstancias muy complicadas, sobre todo en Chimborazo. Inclusive la Ecuarrunari reconoce que este trabajo y esta posibilidad de amplificar la palabra, las demandas y todo lo que se construye en educación, en política pública, en inclusive temas económicos, porque se transforma la economía de las personas cuando empiezan a sembrar quinoa y a tener, por ejemplo, un trabajo fijo que les permitía estar remunerados. Entonces, esto les transforma la vida y cambia toda la perspectiva de lo que podemos entender únicamente como comunicación y como periodismo y como todo el trabajo que estamos nosotros haciendo. Muchas veces pensamos que la comunicación y el periodismo está ¿para qué? Para ir a ser locutores de radio o presentadores de televisión o hacer la parte tecnológica, y sí, esa es muy válida y es una parte de nuestra carrera y de nuestra especialización, y la hacemos y hemos aprendido a hacerla, ¿no? Y estamos en eso. Pero también tenemos que entender que la comunicación desde la palabra puede transformar o destruir muchos de los procesos sociales en los países. Y estos medios comunitarios ahora también son un poco el reflejo de la sociedad, el reflejo de la comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos hablando de una época, con esto que les he dado así como un antecedente de la fundación y desde por qué nacen y para qué nacen, ¿no? los medios comunitarios, y que esto también se va transformando, ¿no? También tenemos que entender, a ver, nosotros tenemos un proceso durante los 70, 80, 90, en donde habían luchas sociales muy marcadas y muy claras. ¿Qué es lo que se quería ahí? Reforma agraria, se quería acceso a la educación, se quería acceso en muchos lugares al agua, a una escuela, a tener un trabajo digno. Habían cosas muy puntuales donde nosotros teníamos una claridad de qué es lo que quiere la comunidad, y los medios comunitarios nacidos de la necesidad de la gente hacían eso y contribuían para este propósito. Después las cosas van cambiando. Nosotros, me voy a saltar muchos años y voy a hacer una cosa muy sintética por el tiempo que tenemos acá. Empezamos a tener desde los años 2000, 2008, 3, 4, 5, en todo el continente latinoamericano, gobiernos progresistas o entre comillas progresistas, que se apropian de todo el discurso y de todas las agendas de los movimientos sociales, de las organizaciones, y se cree que va a haber una solución en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa con la comunidad? Muchas veces en las ciudades, en las organizaciones de base, en las comunidades, se empieza a bajar todo el proceso de lucha social, y entonces se permite que haya un poco más de trabajo desde lo político en la solución de algunos problemas. Esto significa que mientras la comunidad baja este nivel de tensión, de representatividad, los medios comunitarios populares o alternativos también tienden a hacer esa baja. Creo que eso hay que tomarlo en cuenta y también contrastarlo con lo que vemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una manifestación? Hemos tenido el 19, para ser más contemporáneos, ¿no? No hablemos las del 90, que eran las más complicadas. En los 90, escuelas radiofónicas y Radio Latacunga fueron intervenidas militarmente porque estaban transmitiendo lo que hacían los movimientos indígenas, ¿no? Para hasta venir a Quito y hacer los reclamos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Se transforma, ya no solamente son los medios tradicionales con una frecuencia abierta la que se va a perseguir, sino sobre todo los medios digitales, porque estamos ahora con la tecnología a través de los chats, de estar viendo en el celular qué es lo que está pasando y de esta supuesta inmediatez, o sí, una inmediatez, pero sin ningún contexto, que nos está complicando también un poco las condiciones de transmisión, porque no solamente es que se está transmitiendo desde quienes tengan un medio o se autodefinan como un medio, sino que se transmita desde cualquier persona que está en la calle con un celular. Entonces, esto nos da otras condiciones. Pero,
¿Qué es lo que pasa en estas últimas manifestaciones? 19, 22, 21 también, 21, sí, pero 19 y 22, ¿no? Sí, es las manifestaciones que hubo en el Ecuador. Se empieza a decir, bueno, estos medios digitales, que ahora son los comunitarios. Es importante eso de decir, ¿no? Se autodefinen como comunitarios. No necesariamente lo son. Hay que seguir trabajando en esto, pero tampoco hay que generalizar. Creo que hay que dar cosas que son distintas, ¿no? Por ejemplo, la red Corape, en la que yo trabajé por 18 años, tiene una transmisión digital, pero tiene también una red de más de 30 radios en cada provincia, en cada lugar, donde se hace un trabajo ya con comunicadores y comunicadoras populares, en donde se va trabajando en idiomas, en diferentes perspectivas, desde los jóvenes, desde los niños, niñas y adolescentes, desde las mujeres, y eso es un trabajo real que está ahí y está en la práctica y que realmente se defiende y se apoya. Entonces, sí es cierto que el Internet es lo que para mí podría ser un espejismo. Los medios comunitarios no son un espejismo para mí, son parte de mi vida mismo, de la comunidad, de todo lo que se ha hecho y se ha trabajado, y tanto es así que les voy a contar algunas anécdotas muy cortitas. Cuando fuimos, ya cuando se aprobó finalmente la ley de comunicación, que también fue una lucha muy grande en el Ecuador y en algunos países de Latinoamérica, en Sucumbíos, una señora que estábamos nosotros diciéndoles, bueno, fundemos más medios comunitarios, ahora tenemos el contexto de la ley, veamos qué hacemos. Estábamos con la gente de Radio Sucumbíos y nosotros les decíamos, organicemos otros medios comunitarios. Esta señora nos decía, ¿sabe qué? Nosotros no necesitamos otro medio comunitario porque la Radio Sucumbíos es parte de la tradición familiar. Mi abuelita, mi mamá, yo siempre escuchamos, amanecemos con Radio Sucumbíos, dormimos con Radio Sucumbíos. ¿Y por qué? No es porque la radio no está representando a la comunidad, sino porque al contrario, la radio les da la posibilidad de abrir los micrófonos y cambiar y trastocar contenidos, programación, lo que sea, cuando hay un tema que es necesario tratarlo en comunidad. ¿Qué pasa? Desde las ciudades se nos dice, el tiempo es oro, y sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque tenemos todo el capitalismo, todo el mercado, toda la construcción mediática en esto. Entonces, una hora de programa, y si en la hora no alcanzamos a decir lo que teníamos que decir, qué pena, se acaba el programa y aquí se cierra. Yo fui participativo y abrí micrófonos por una hora y eso me hace participativo. Eso no existe, eso no es participación real. Los medios comunitarios, los medios realmente comunitarios, pueden hablarte 3 días de un tema, si hace falta, y pueden romper toda la programación, porque no están solamente atados a un mercadeo de pauta publicitaria, de condiciones que realmente afectan esta otra posibilidad, y se llega a consensos y acuerdos. Creo que eso también es importante que se quede como muy marcado en que hay posibilidades de hacer otra comunicación, que la hemos visto y la hemos vivido y sabemos que es posible, pero que requiere de muchas cosas. El financiamiento, efectivamente, hay un financiamiento que se hace en los medios comunitarios, sobre todo en 3 partes. Una parte que es un financiamiento, un presupuesto, por ejemplo, que se hace desde lo económico, que sí, que requiere también cooperación internacional o que requiere el apoyo de la misma comunidad, porque hay negocios locales que también financian estos medios, o el trabajo, en algunos casos voluntario de la gente, no en todos. Creo que eso tampoco hay que generalizarlo. La mayoría de medios comunitarios, de las radios que yo conozco al menos, tienen todo al día con IES, con SRI, con todo lo demás, y sí tienen también un trabajo voluntario de alguna gente que quiere acercarse a los medios, ¿no? Entonces creo que estas cosas no se deben generalizar porque creo que hacen un daño innecesario a lo comunitario, que siempre se termina marcando y revisando desde lo comercial, y creo que esa no es la idea, ¿no? Pero que también tienen problemas económicos, claro que sí, y son problemas enormes. Muchas veces se ha tenido que hacer colectas y mingas para pagar la luz, para seguir funcionando. También es así.
También hay un trabajo que hay que revisarlo porque no todos los medios cumplen, así como, por ejemplo, el comercio no paga a sus trabajadores, ¿no? O sea, y que hasta ahora están haciendo esas luchas aquí en el país o en otros espacios o otros medios que tampoco cumplen con sus trabajadores. Desde la otra parte, me parece que también hay que decir que esto de la comunidad simbólica me pareció súper importante, que yo no puedo decir mi comunidad está ahí en alguna parte. Hay un territorio, hay unas personas, hay una organización que se tiene que respetar y se tiene que trabajar, y los medios comunitarios populares y alternativos tienen esa responsabilidad de estar cerca de la comunidad y poderlo hacer así. Hay que criticar también lo que ha pasado. No han cambiado, por ejemplo, los formatos, no se han cambiado las formas de actuar muchas veces en los medios comunitarios, y hoy la tecnología está invadiendo los procesos, y a veces sí, se busca los likes, se busca que te sigan en redes, que se haga otro tipo de programación, pero esto también tiene que ser repensado. Por ejemplo, la pandemia. Todos nosotros a la casa, ¿no es cierto? Ahí a tener clases virtuales, recién estamos recobrando la presencialidad. ¿Qué pasó con las personas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en zonas rurales donde no existe la cobertura de Internet? ¿Qué pasó con ellos y ellas? Aislados totalmente de todo proceso de educación. Nosotros hicimos una propuesta. ¿Por qué el Ministerio de Educación? ¿Por qué no las universidades? Trabajamos con la experiencia enorme de Latinoamérica, que era la alfabetización. Nosotros sabemos capacitar a través de los medios, abrir la señal. No se puede dejar ni se puede pensar que los medios comunitarios vayan al Internet para que tengan entonces toda la posibilidad de trabajo. Hay que exigir frecuencias abiertas, libres, que lleguen realmente a donde tienen que llegar y a la comunidad que tiene que estar ahí apoyándoles. Hubo medios comunitarios que hicieron un acompañamiento a algunos estudiantes para hacerles tareas dirigidas y demás a través de las radios. ¿Quién hizo eso en las ciudades? Nadie. Estábamos condenados a un aparato, a una computadora donde teníamos el Internet. ¿Qué pasó con las familias que sí tenían la cobertura, tenían el acceso al Internet, pero solamente en la casa hay una computadora y un celular? Y tienes 3 hijos, 4 hijos. ¿A qué hijo le hago estudiar? Más o menos era, ¿no? O sea, es un poco estas situaciones que no se están viendo y que desde la comunidad y desde lo que les importa a los medios comunitarios tiene que ser transformada. Creo que cumplen un rol social los medios comunitarios que muchas veces no son tan atendidos porque van de acuerdo, como les decía, y vuelvo a esto, a lo que la sociedad también refleja. Creo que este medio comunitario es reflejo de esa comunidad, de esa sociedad. ¿Qué pasa si hoy no tenemos unas luchas claras? ¿Qué pasa si hoy no estamos con la esperanza de cambiar el mundo como en algún momento queríamos hacerlo, o que el mundo sea más justo, más solidario? Entonces los medios comunitarios van a seguir reproduciendo eso, ¿no? Entonces creo que esto también hay que irlo mediando. Yo no quiero tampoco hacer una cosa romántica de los medios comunitarios. Hay muchos problemas, hay mucha incomprensión también de lo que es una organización y un trabajo comunitario, pero creo que son una alternativa real a las condiciones de vida de las personas, cuando el medio realmente es comunitario. Termino solamente porque yo creo que me alargué demasiado, termino solo con una cosa que creo que hay que dejarla clara. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley orgánica de comunicación en el Ecuador, y se dio el 34% para los medios comunitarios, el 33% para los públicos y el 33% para los privados en el 2012-13, y que ahora ya cambió, pero se dio esa redistribución. Una de las primeras llamadas que recibimos nosotros en Corape, cuando yo digo nosotros, porque estaba ahí en Corape, es de la fundación de un club de fútbol famosísimo aquí en el país, diciendo que quieren un medio comunitario porque entonces quieren tener un canal de televisión comunitario para poder hablar de fútbol. Entonces, a ver, no estamos entendiendo lo que es comunitario. Lo comunitario no se puede fundar porque hoy decimos, a ver, somos 4 personas,
pongámonos de acuerdo entonces porque somos 4 y vamos a defender los derechos de la naturaleza de las mujeres, entonces ya somos comunitario. No, eso no es así. O porque una fundación dice voy a hablar de deporte que es bueno para los jóvenes y eso no se desconoce, pero eso no le hace comunitario. Lo que le hace comunitario es el realmente organizarse con el barrio, con las organizaciones de base y ahí fundar el medio de comunicación. Entonces, esas diferencias nada más para que nos queden claras y también desde la parte legal. Me alargué mucho, perdón, aquí que cierro. Muchas gracias. Bueno, también en este caso, 2, 3 cosas. Creo que Gisela nos pone pues un panorama entre histórico y también de actualidad, porque se ha referido también a aspectos de la actualidad en el caso de la pandemia, que nos hace pensar, me parece muy interesante este distingo que hace de que hay que pensar que los medios comunitarios no hacen exclusivamente periodismo, no, hay algo de periodismo, pero también intentan hacer otra cosa que es comunicación, y una comunicación que ahí también intentan atar esta comunicación a procesos organizativos, procesos sociales, como por ejemplo en algunos casos históricamente la lucha por el agua. La han oído y creo que si no estoy equivocado se refiere específicamente a una emisora, ¿no? La Radio Ilumán, supongo que en la zona de presencia indígena. Entonces, comunicación como aquello que permite también hacer circular palabras que son útiles para determinadas luchas sociales, ¿no? Más que periodismo, más que informar, comunicar, hacer posible que haya otros de esta comunidad, que de las comunidades que puedan, digamos, ser sujetos de palabra, ¿no? Sujetos de comunicación, sujetos de algo que decir de interés de algunas personas, de algunos colectivos. También entiendo yo que hay que hacer un distingo entre comunidad y corporativismo, ¿no? O sea, una cosa es la comunidad y otra cosa son las corporaciones. Con el último ejemplo que ha hecho, el caso de un equipo de fútbol que evidentemente no sé cuán comunitario. Y ahí quizás me atrevo a decir que hay que tener en cuenta qué de común tiene la dimensión comunitaria, ¿no? Y hago una referencia para aquellos que evidentemente son tan así como utópicos como yo para leer algunas cosas que hemos escrito en años pasados. También hace un señalamiento que me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque eso del alternativo, ¿no? Fíjate, ¿alternativo a qué? Bueno, aparte, más allá del discurso, como decía Nati. Pero ella hace una cosa muy interesante. A partir del año 2005, aquí en este país y en otros países, 2003 en otros países, se han venido dando ciertos gobiernos, ¿no? Que supuestamente debían viabilizar, de hecho han viabilizado ciertas leyes, ¿no? La ley de comunicación en el Ecuador, 2013, debía aprobarse 2012. Y sin embargo, casi paradójicamente, ¿no? Como que se retira la lucha, o sea, se frustra la lucha social. Estos gobiernos, digamos, bueno, llamémoslo como querramos, pero de alguna manera con intentos de ser progresistas, como que también han funcionado como neutralizadores de la lucha. Entonces, ¿contra quién se iban estos medios? Si supuestamente estos gobiernos debían resolver todos los problemas, incluyendo los problemas de los propios medios comunitarios. Entonces, es interesante esta cosa porque nos da la idea de que hay que atar el funcionamiento, la forma como se van dando estos medios a también contextos políticos, ¿no? Contextos políticos, recuerden que ese gobierno, llamémoslo como querramos, progresista o populista de izquierda, no sé, definan ustedes, yo no me meto en eso, también entregó a 14 nacionalidades indígenas a dedo, sin ningún tipo de proceso o procesamiento de las demandas, unas equivalente 14 frecuencias del espectro radioeléctrico, ¿no? Y algunas de estas se fueron perdiendo porque evidentemente no había el interés, ¿no? Y eso es un tema que también es interesante. Y termino con eso.
las anotaciones que hace especialmente Natalia sobre qué trabajo es ese que hacen aquellos que trabajan en un medio comunitario. Y Gisela hace una anotación que me parece interesante. Ahí no hay que olvidarse del trabajo voluntario. Ahora, llamarlo trabajo voluntario para algunos, para los juristas del mundo del trabajo puede parecer una contradicción. Bueno, a mí me parece que el trabajo no es necesariamente, si no estamos en un contexto de abierta explotación, el trabajo no es solamente el trabajo remunerado, ¿no? Recuerdo que, no sé si los Guaraní o los Shuar hablan de que cuando hay que procrear van a hacer un trabajo, ¿no? Van a trabajar para procrear. Entonces, evidentemente, eso de que hay trabajo voluntario, y me parece que esto no es secundario, no es solamente el hecho de decir que no solamente hay elementos de empresa al interior también de los medios comunitarios, sino que ese trabajo voluntario nos dice también efectivamente de una participación, ¿no?, tal vez efectiva, de algunos al menos miembros de la comunidad que ven en el medio comunitario el espacio para poderse expresar y poder decir algo interesante para ellos y para el resto. Bueno, yo me quedo acá y creo que han escuchado varias cosas, creo que hay muchas solicitaciones, hay muchas provocaciones, hay muchas cosas que se han dicho en esta un poco más de una hora, así que les dejo a ustedes con comentarios, preguntas, menos insultos, todo el resto vale. Si quieren intervenir, si quieren intervenir también los que nos siguen en remoto, tenemos una solita, se aburrieron y se fueron, culpa de ustedes. Hay 8 personas. Una persona tiene una pregunta. Una reflexión. ¿Quieres leerla para ver si qué sé yo, abrimos la conversación con ustedes a través de esta reflexión de alguien que nos está siguiendo de modo remoto? Sí. Diego Rodríguez dice, muy de acuerdo en lo que manifiesta mi apreciada profe Nati. Un gusto saludarte en esta tarde. En mi opinión, la ley de comunicación debe ser modificada. Los dueños de los grandes medios tradicionales deben afiliar a todo su personal al seguro social, contar con equipos de protección personal en el caso de coberturas de alto riesgo y contar con un seguro de vida. Un abrazo a la distancia. Gracias a nuestro, no sé si quieren... recogemos un poco de reflexiones, de comentarios, de preguntas. No sé si hay más de los remotos, las remotos. Por favor, adelante. Ahí tiene el micrófono, préndale para la transmisión, ¿no? Sí. Estamos en vivo y entonces hay que... Bueno, primero, buenas tardes con todos, con todas. Tengo una pregunta respecto a lo último que estaba conversando Gisela, respecto a los medios comunitarios, si es que son comunitarios en todo el sentido de la palabra, digamos una organización barrial y lo que nos comentaba. Hay un problema actual con los medios de comunicación tradicionales que se están volviendo medios de nicho, es decir, están dirigidos solo a cierto grupo de personas que entienden, digamos, ese lenguaje técnico, político y están enfocando toda su atención allá, ya no tanto llaman la atención de los jóvenes, digamos. En este caso, los medios comunitarios podrían convertirse también en eso, en un medio de nicho, que estaría enfocado solo en un grupo de personas que serían de esa comunidad, de ese barrio, y en ese sentido, no sé qué tan productivo sea eso. Muchas gracias. Tal vez recogemos otra y ahí damos un par de minutos a cada uno. Vanessa. Las reflexiones están alrededor de hablar de los modos de producción, pero creo que es importante también hablar de los medios de producción. Es decir, hay una forma de pensar, de transformar y de hacer. Marco decía en un momento como los medios tradicionales tienen la capacidad de hacer un montón de cosas porque evidentemente tienen el financiamiento. Entonces, ¿cómo hacemos que esos medios comunitarios? Miren, yo trabajo en comunicación hace 26 años y la gran parte del trabajo que he hecho ha sido gratuito. O sea, entonces ahí es pensar cómo hacer que el trabajo de los medios comunitarios y de la gente que trabaja en esos medios no sea precarizado. Porque evidentemente Nati ya lo decía, hay medios comunitarios, alternativos que reciben fondos y creo que el problema ahí no es el recibir fondos, sino el no decir que reciben fondos y decir que tienen una agenda
que tiene que ver con esos financiamientos. Pero ahí también pensar en cómo hacemos para preguntarnos de esa transformación del contenido que tenemos cuando la capacidad para hacerlo es la precarización. Y ahí también pensar en cómo, lo que decía un poco Mauro, que se hace el trabajo, pero el problema en algunos medios comunitarios o alternativos es que hay alguien que gana y el resto es precarizado. Entonces, ¿cómo pensamos de esos medios de producción, no? Eso. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, creo que, no sé, ¿tenemos algo de o alguien más? A ver, sí, por favor. Recogemos más. Ustedes no anotan nada. Bueno, primero, buenas tardes a todos, todas. Agradezco la invitación. Y yo quería hacer una reflexión, si es que estoy mal, igual me corrigen. Hablamos del contenido. Yo pienso, desde mi perspectiva como estudiante, que hay esta reproducción de contenidos en medios tradicionales y ahora también vemos en los medios comunitarios que el error radica desde las aulas, en universidades, porque nos enseñan a hacer contenidos bonitos, coloridos y eso, pero realmente no se produce una significación real. O sea, no te dicen qué transmites con eso, solo son colores bonitos y atractivos que más bien responden a una sociedad de divertimiento, más no de algo que verdaderamente tenga un significado. Por ejemplo, en el paro se habló de que hay muchas personas que ya, porque salen a transmitir, piensan que eso ya es algo que comunica, cuando no. Hay que ver y analizar y cuestionar por qué las personas salen, porque no es que ellos salen de la nada, siempre hay algo detrás de todo eso. Entonces eso es lo que yo quería decir. Muchísimas gracias, muy interesante. A ver, una más. Acá, por favor. Sí. Buenas noches. Primero, buenas noches con todas y todes. Considerando el cuestionamiento que se hizo en torno a esta lógica de la productividad y también en torno a los modos de producción, ¿cuáles son los pilares o las estrategias que deberían tener los medios de comunicación alternativos en la actualidad para crear, por ejemplo, esta reflexión en torno a las capacidades y limitaciones que tienen los cuerpos de los periodistas, como mencionaba la compañera, y también a esta construcción crítica que deben tener los medios en torno a las identidades? Esa sería. Muchas gracias, muy interesante. Por favor, adelante. Buenas noches con todos y todas. La verdad es un comentario y una reflexión también. El hecho de que yo percibo que se está un poco satanizando, por así decirlo, al medio tradicional y a la vez victimizando a un medio comunitario. Por el hecho de que también tengamos en cuenta que estamos en una sociedad de consumo, del divertimento, y que nosotros mismos somos los que estamos viendo qué producto es el que nos atrae. Y voy a poner el caso del comercio, por ejemplo. Es un medio tradicional que ha trascendido escenarios en el hecho de que empiezan a sacar memes para informarnos noticias. En cambio, el medio comunitario se está quedando atrás, no por victimizarlo, pero se está quedando atrás porque quiere copiar estrategias, a veces de medios tradicionales, o a su vez quiere mantenerse en su esencia, en lo que ellos hacen, y algunos que informan a la comunidad, como mencionaban, se quedan atrás, y nosotros preferimos lo tradicional porque está trascendiendo escenarios y avanzando con las tendencias. Entonces también nosotros tendríamos como que, no la culpa, pero nosotros somos los que damos pie a esta confusión de que los medios comunitarios ya dejen de ser alternativos, porque ya no hay alternativa, o sea, quieren seguir la misma corriente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Aquí, Andrés. Marco. Primero Marco. Andrés lo tenemos aquí cerca. Buenas tardes con todos. Es un gusto poder compartir con nuestros docentes y acá con los compañeros también. Bueno, yo me voy más por una reflexión, se diría. En este caso debemos entender que los medios privados, su rol principal tienen a generar una utilidad. De hecho, obviamente, los dueños inyectan su dinero para tener esta rentabilidad que tenemos que identificar muy claramente en los medios privados. En segundo punto, entender que se ha dado una mala interpretación que a los medios públicos no se deben a un gobierno de turno. Son medios que deben darse a la sociedad. Normalmente lo que pasó con el diario El Telégrafo, que este diario se utilizó como un medio para desacreditar o
ser un contrapeso a los medios privados. Y por el otro lado, se está mal llevando que el medio comunitario es una cabina que está expresamente dirigida por una persona que se dedica en los fines de semana a hacer un partido político, un partido de fútbol, que eso no debería ser. Hay que ver aquí cuáles son los actores que están atrás de estos medios comunitarios y también a qué línea se deben, porque si bien es cierto, estos medios comunitarios están inyectados de capitales del Estado, pero también a veces por la coyuntura o por el contexto se están direccionando a los medios privados. Entonces, esto se debe ver, y con lo que dijo el profe Marco, hay que ver esta comunidad simbólica, cuál es esa gente que está atrás, ¿no? Cuáles son esos actores, y identificar y generar una nueva narrativa y dar la visión clara cuál es un medio comunitario que se debe a su pueblo y para su pueblo. Eso les quería comentar. Gracias. Gracias, Marco. André. Ok. Buenas tardes con todos. De igual manera, muchísimas gracias por la invitación. Me quedé con las reflexiones que hizo al final Gisela Dávila y recuperé un dato que sacó el diario La Hora. Dice que Clever Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores, menciona que del 34% de los medios comunitarios apenas se alcanza el 10%. Y Mauricio Alarcón, director de la Fundación de Ciudadanía y Desarrollo, dice que no sirve de nada entregar estos medios comunitarios porque no pueden sostenerse. La pregunta es, ¿existe algún modelo u organismo que se dedique a capacitar a líderes y lideresas para el manejo y control de estos medios comunitarios? Gracias. Muchísimas gracias. Más leña al fuego. Muy bien, me gusta. Andrés, ahora. Andrés. Dale. Primero sí, en relación al problema de la identidad, ¿no? Cómo se construye la identidad a partir del medio comunitario, sobre todo porque de alguna manera hay un tejido que debe perseguir el medio para una comunidad, y ese tejido, digamos, frente a lo digital, hoy por hoy, y esta idea del territorio se difumina, ¿no? O sea, es más complicado cuando decimos, bueno, ¿cuándo es un medio comunitario que utiliza plataformas digitales y no digamos, la forma tradicional del medio comunitario, que sería el radialismo, ¿no? En el caso de los medios comunitarios a los que muchas veces hacemos referencia, podríamos decir, son medios digitales. O sea, hasta qué punto la posibilidad de construir la identidad en el lugar, en el territorio, digamos, puede ser afectada por esta idea de lo digital, ¿no? Y lo digital muchas veces termina homogenizando las identidades porque se anclan sobre significantes que son mucho más comunes a las nuevas generaciones, por ejemplo. Entonces, y cuando para trasladar de la esfera del territorio a lo digital, esto se va perdiendo. Entonces hay un montón de situaciones que homogenizan aquello que podría ser más identitario, ¿no? Entonces, es un problema que a lo mejor podamos nosotros encontrar en el ejercicio del medio comunitario, ¿no? Y esto yo lo pensaba sobre todo cuando decía Marco esta idea de cómo los medios, a partir de las coberturas, de las acciones colectivas que se hacen, digamos, están permitiendo que se produzcan marcos de interpretación o formas de entender la lucha social, que también conmine al medio comunitario, si es que es comunitario, a herramientas pedagógicas de entender la lucha, a herramientas que permitan que la gente pueda identificarse con esa lucha y a la vez tener claro en ese derrotero hacia dónde estamos dirigiendo nuestra lucha, nuestra identidad colectiva, también vernos reflejados en ese medio, ¿no? Entonces, yo consumo este medio porque de alguna manera veo reflejadas mis demandas, mis identidades, mis valores. Entonces,
el medio debe transmitir o debe posibilitar eso, ¿no? A lo mejor con esta arremetida de lo digital lo perdemos, entonces ahí ya no sería un medio comunitario, sería un medio digital, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Leemos el comentario, por favor. Sí. Vane. Diana Cárdenas Puente. Creo que es importante resaltar todas las divinidades que existen desde los medios de comunicación comunitarios hasta qué nivel son comunitarios, pero también qué exigimos como consumidores de contenidos. Por ejemplo, en una dificultad que nosotros nos encontramos cuando hacemos un lanzamiento de una canción, antes íbamos a las radios, pero ahora ya nadie escucha las radios, ahora debemos pagar por streaming y medios digitales. Y sigue la otra pregunta, ¿cómo podemos no dejar que mueran estos medios y más bien migren a los medios digitales y hacer contenidos con mejor uso y mejor producción? Muchas gracias por este comentario. Creo que, bueno, por favor, estamos a tiempo todavía. Justamente en relación al comentario que acaban de realizar, yo considero que el periodismo y la comunicación organizacional tienen que romper como esa riña para que los propios medios comunitarios puedan tener una potencialización y puedan realmente crecer y llegar a la gente. Y así de esa forma que la comunidad se sienta sí respaldada por un medio que respalda sus ideas, valga la redundancia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por todas sus intervenciones, comentarios, preguntas. Así que vamos a darle la palabra en el mismo orden, ¿no? Podemos ir, ¿no es cierto? Ya. Empezamos con Nati. Reacciona también a lo que han dicho tus colegas de mesa. Sí, justo eso por ahí iba a empezar. 5 minutos. Ya, dale, Okay. 5 minutos. Timing. Ok. Bueno, yo primero quiero rescatar esta pregunta que hace la Gis, ¿no? Porque cuando hablas en la intervención a lo largo, siempre haces esta diferenciación de lo verdaderamente comunitario o lo realmente comunitario. Es como si tuviéramos algo que no es real, o sea, algo que está ahí, ficcionario, diciéndonos que es comunitario y algo que sí lo es. Y creo que también, por un lado, eso nos invita a pensar qué es hoy lo comunitario, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lo comunitario? Que creo que es una pregunta súper válida, pese a que venimos discutiendo de esto quizá desde que yo estaba en las aulas en pregrado, y ahí, bueno, luego me enlazaré con el segundo tema, pero cuando planteamos entonces qué es hoy lo comunitario, también creo que corremos un riesgo, así como es una posibilidad de abrir el debate, también nuevamente estamos cayendo en estos binarismos, ¿no? ¿Qué es y qué no es? Y una especie como de calificación a qué tan comunitario, como cuando te dicen qué tan feminista eres o qué tan buena feminista eres porque haces ciertas cosas, que también es un debate que creo que a ratos nos suma, ¿no? Pero de todas maneras creo que es importante, y por eso cuando intervenga Gis, a mí al menos sí me gustaría, o sea, entender a qué te refieres cuando dices lo verdaderamente comunitario. Por otro lado, hablo desde mi lugar, no hablo desde mi lugar como docente. Yo no soy docente de periodismo, yo soy docente de otra área, pero cuando Alex se refería a qué nos enseñan en las aulas, sí creo que tenemos una gran responsabilidad, y ahí ubico nuevamente esta pregunta porque siento que hemos dejado de discutir lo comunitario en las aulas, es decir, en las aulas de pregrado me refiero. Yo sí soy de la generación en donde teníamos algunas materias donde discutíamos sobre lo colaborativo, lo común, lo comunitario, lo popular. Y ahora que soy profe ya varios años, me doy cuenta que eso ya no está más en la mesa de debate, en la discusión. Y por eso es que cuando ya no debatimos sobre algunas cosas, simplemente se desvanece o adquieren un montón de sentidos que vuelven todo y nada a la vez a este concepto de lo comunitario. Entonces pensamos que todo es comunitario, pero cuando todo es algo o algo es todo, termina siendo nada. Por un lado. Y por otro lado, también creo que está muy vinculado esto de la comunicación comunitaria al periodismo comunitario. Y creo que la comunicación es mucho más, o sea, cuando hablamos de comunicación comunitaria, no estamos hablando necesariamente de periodismo comunitario, pero si lo hiciéramos, desde ahí digo, desde el periodismo, tampoco creo que está en la agenda de las universidades hablar de periodismo comunitario. Incluso se han creado variaciones de periodismo del espectáculo, por decir algo, periodismo digital, pero siento que esta ya no es una preocupación de las universidades de pregrado y desde ahí ya no existen unos puntos de referencia importantes. Y lo tercero que quiero decir, atendiendo al tiempo que me ha dado mi profesor, es lo que decía la Vane, ¿no? sobre la precarización.
Sí, claro, no estamos satanizando la cooperación internacional, aunque sí hay muchas cosas que decir sobre la cooperación internacional. Pero creo que sí es importante entender que cuando alguien está recibiendo fondos, tú también, y lo has señalado con mucha claridad, hay alguien que no lo está haciendo o no está en las mismas condiciones. Y esa horizontalidad, porque además cuando te hablan de medios alternativos y comunitarios te hablan de unas prácticas diferentes. O sea, de un espacio que es seguro, de un espacio que es distinto, un espacio donde las relaciones son horizontales, donde todas las personas tienen las mismas oportunidades de intervenir, de participar, de ir a congresos, de viajar, de ser parte de... Y termina no pasando eso. Y yo lo sé de cerca, porque ahí se reproducen nuevamente esas prácticas de quien dirige la radio comunitaria, es quien viaja y cuenta la experiencia digamos, en el extranjero, etcétera. No viajan las y los periodistas, no viaja el equipo que hace. No he visto viajar a un voluntario nunca. Y yo lo sé porque también trabajé muchos años en una organización social en donde yo nunca me fui a ningún lado, porque siempre quien asistía a todos lados era el director general del Movimiento Ciudadano. Entonces digo, hablamos de los modos de producción, hablamos de los medios de producción, pero a mí sí me interesan las prácticas dentro de los medios. O sea, esa suerte de sistema de valores que tiene o debería tener un medio alternativo que te dice que es un espacio donde puedes desarrollar tus funciones con seguridad, sin acoso, con mínimos derechos laborales. Yo no estaba hablando solo del trabajo remunerado, estaba hablando del derecho, de los derechos que tenemos. Y que nuevamente se reproducen estas prácticas y que peligra, y tampoco estoy satanizando ni demonizando porque reconozco profundamente el valor de lo que han significado los medios comunitarios a lo largo de la historia, sobre todo en Latinoamérica, pero sí creo que hoy es importante pensar en estas cosas. Eso sería. Gracias. Nati, Marco. Sí, yo quiero reaccionar a tres cuestiones que muy inteligentemente han dicho acá también. Las anoté en un orden, pero voy a ir en el orden inverso. La primera cuestión es algo que les cuento, a mí me chirría un montón cuando lo escucho. Y creo que a lo mejor eso tiene un poco que ver con toda esta discusión alrededor de qué mismo es comunitario, ¿no? Y tiene un sentido medio ontológico incluso. Y es que le llaman redes sociales al Facebook, al Twitter y a esas vainas. Todas ustedes le deben llamar redes sociales. Redes sociales es un concepto sociológico que se va construyendo y la antropología social que se va construyendo entre finales del siglo XIX y el siglo XX. Eso es una red social. Red social es un trabajo arduo de antropología social y de sociología en el que está tratado de entender cómo se construyen justamente estos mecanismos de vinculación entre actores, entre sujetos, entre actantes, entre agentes. Entonces, perdónenme, pero mi empolvado y decrépito espíritu sociológico le quiere dar un infarto cada vez que escucho. Weberiano además, simmeliano en este caso, de George Simmel. Le quiere dar un infarto cada vez que yo escucho que dicen, las redes sociales. Llamémosle llamémosle redes sociales digitales, redes sociales virtuales. Yo creo que el término preciso, más bien la Nati será capaz de saber cuál es el término que gusta Llamémoslas mejor. redes asociales. O asociales, como fuese. O sociodigitales. Pero hay un gravísimo problema en el que sigamos sosteniendo, a lo mejor ya no, aunque bueno, en el espacio académico también, pero que en el sentido común se sostenga esta idea de que esta es una red social y que en esta aparente red social se sostiene también la sociabilidad de mi medio de comunicación, porque recibo numerosos likes, porque tengo numerosos seguidores, porque mis transmisiones de 3 horas en las que no digo nada tienen millones de vistas. Yo creo que tiene que convocarnos de alguna manera a qué estamos entendiendo como valga el término de comunicación social. Acuérdense, queridos colegas, que ese es el término que nos convoca. Y de hecho, en mi título de pregrado, ese es el nombre que le pusieron. Comunicación social. Y entonces creo que tenemos que empezar a pensar un poco en eso. La segunda cuestión que me motiva a mí mucho a que discutamos y a que la sigamos peleando es nuevamente esta idea, ¿no? De no basta con mostrar lo diferente, sino con ofrecer recursos para entender lo diferente. Les juro que me voy a mandar a hacer una camiseta con esta frase. Porque
hay que pensar en una cuestión, en esta dinámica de esta vorágine del trabajar, del producir, del hacer. Y yo creo que sí, no hay que olvidarnos lo que nos decían lo de la escuela de Frankfurt, ¿no? Estamos metidos en una dinámica de hacer, hacer, hacer y no ponernos a pensar cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. Necesitamos lo más vistoso, lo más nuevo, lo más chévere, pero ¿para qué lo hacemos? Pregúntenle a las personas que se dedican a la comunicación, al marketing político, por ejemplo, y la cuestión fundamental es, ¿pero qué es lo que pega? ¿Qué es lo que pega? ¿Qué es lo que la gente ve? ¿Qué es lo que la gente, no importa lo que diga, sino qué es lo que la gente retiene como imagen, porque por esa imagen es posible que voten? Creo que sí estamos enfrascados en un asunto de hacer, 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 sin ponernos a pensar por qué hacemos lo que hacemos, qué sentido tiene que lo que hacemos. Y a veces también en la trampa del, como no voy a hacer lo mismo que hacen los medios tradicionales, no hago nada. Y acuérdense de una cuestión, queridas, queridos colegas. Hasta la frase más simple del mundo, hasta el mi mamá me mima, tiene que ser narrativizada para que tenga sentido. Esa frasecita, el mi mamá me mima, es una micronarración que tiene un sentido, que nos construye un sentido. Si no narrativizamos las cosas, no estamos produciendo sentido. Algo que nosotros estamos viendo, es, como les decía hace un rato, es que los medios hegemónicos son muy vagos en un montón de cosas, pero cuando hay que defender un proyecto político que les interesa y hay que demonizar a la gente que ataca a ese, o que se opone a ese proyecto político, se activan rapidísimo en construir una serie de herramientas para producir sentidos. Entonces no hago únicamente la transmisión en vivo preguntándole a dos personas por qué está en el paro. Le invito a la intelectual a que nos diga por qué el paro está mal. Y hago el análisis, y hago el debate con 4 representantes de la política para que nos digan por qué el paro está mal. Y hablo con expresidentes para que nos digan por qué el paro está mal. Y sale el periodista haciendo su nota o su editorial diciéndonos por qué el paro está mal. Y hablo con los economistas para que nos digan por qué el paro está mal. Y hablo con las madres de familia para que nos digan por qué está mal. Construyo una serie de posibilidades de sentido. Y, insisto, hay que preguntarnos, quienes queremos estar por fuera de toda esta roña privatizadora y derechista y neoliberal y toda esta cuestión, ¿estamos jugando en la misma cancha? ¿Estamos siendo capaces de construir una serie de elementos para provocar sentidos? ¿O nos está bastando con mostrar la diferencia y que la gente vaya nomás por su camino? Última cuestión. Hay que discutir la economía política de los medios alternativos, comunitarios y todas las distinciones que se pueden hacer. Porque me parece que este argumento de decir que soy distinto como medio también ha ayudado a esquivar la discusión de la economía política de mi espectro como medio. Vane decía una cuestión, la mayoría del trabajo que yo he hecho lo he hecho gratuitamente. Imagínense, queridas, queridos, una cuestión. Los medios alternativos, yo les invito a pensar, por muy alternativos, muy diferentes, muy comunitarios que sean, ¿no son acaso capitalistas? ¿No se mueven con dinámicas de circulación de capitales? ¿No tienen que pagar cosas? ¿Y acaso el capitalismo no se sostiene en una dinámica fundamental que es la extracción de plusvalía, de trabajo no pagado para sostenerse? ¿Quién nos está diciendo que estos medios alternativos y comunitarios no hacen también este ejercicio de extracción de plusvalía para poder sostenerse? Y con eso no los estoy satanizando ni demonizando, pero sí quiero invitar a pensar en cuál es la dinámica de la política económica, de la economía política de estos medios, justamente para corregir, para repensar, para refundar. Pero me parece que nos están faltando una serie de discusiones, porque nos quedamos en la idea de que vale la pena que sean distintos y ya, que seamos diferentes, pero nunca dejemos de cuestionarnos nuestra diferencia. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Marco. Por favor, Gisela. Gracias, yo voy a tratar de hacer así como muy cortito, pero va a quedar muchas cosas que podemos conversarlas después. Yo quisiera, con las 2 últimas cosas de Marco, una,
efectivamente, los medios tradicionales salen y te hacen todo el reportaje y toda la cosa y te preguntan por qué está mal el paro, pero el momento en que hay una persona a la que le pusieron el micrófono y le dice, no, yo estoy de acuerdo con el paro, muchas gracias por su opinión, y le quitan, pero, y te dicen así y se acaba. Y eso lo hemos visto en vivo y en directo y todos aquí somos testigos de que eso pasa. Entonces, no es solamente cómo se lo dice, sino a quién respondo. Y creo que todos los medios, públicos, privados, comunitarios, bueno, públicos deberían responder a todos y todas, a la comunidad, a la sociedad, y está bien dividir a estos de públicos estatales, cosa de que se sepa que estos sí hacen proselitismo político y van a defender al que está de presidente o de alcalde o de quien sea, porque están para eso, pero los medios públicos no lo pueden hacer. Eso creo que es una cosa que la tenemos que trabajar y la tenemos que ver de diferentes maneras desde la sociedad. Creo que nos estamos acostumbrando a esto, todo lo que estamos hablando de redes sociales, digitales, para mí son redes digitales, no son sociodigitales, no son sociales, son digitales. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hace es ponerte a transmitir más rápido información, a tener la sensación de que estás informado en Twitter cuando amanecimos y leemos las noticias, pero no sabemos lo que le pasa al vecino de al lado, ¿no es cierto? Al vecino, ni le conocemos a veces. No sabemos lo que pasa, no sabemos lo que le pasa a veces a nuestra familia, ya no nos acordamos los números de teléfono de nadie. Estamos mediados por la tecnología de una manera que es abrumadora y que se habla entonces de las sociedades líquidas y de todo esto que se consume fácil, se consume rápido y se les está también metiendo a la idea de que los jóvenes, las jóvenes lo que quieren es la inmediatez, lo rápido, lo que si hay un video que dura 3 minutos ya no lo quiero, cuando ahora los podcasts están de nuevo de moda y antes se llamaban radio revistas. O sea, son cosas así que también tenemos que ir viendo. ¿Qué es lo que pasa? Si bien es cierto, no vamos a satanizar las redes sociales, no vamos a satanizar a los medios tradicionales, pero sí vamos a decir claramente que si nosotros no lo utilizamos de diferente manera y los jóvenes y las jóvenes también se dejan llevar por esto de que si no está en redes no eres nadie, si no salió en Twitter o en Facebook o en Instagram entonces no sirve, si no hay un TikTok entonces nadie se entera. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Ahora, claro, la música, el consumo de estas cosas han cambiado porque es más fácil, no tengo publicidad, no tengo que oírle al locutor o locutora y tengo la música que yo quiero. Está bien, de acuerdo, pero hay otras cosas que se pueden hacer en los medios, otras construcciones, y para mí ahí lo importante es la red. ¿Cuál es la diferencia? Estos medios de comunicación comunitarios, lo que decía, ¿por qué unos que sí son y otros que no son, no? Es muy difícil decirlo, pero en la ley, y nosotros estuvimos años discutiendo de esto desde el 2000, bueno, yo desde el 2000, pero en grupos más grandes y todo, desde el 2008, para la ley y demás, se decía, un medio comunitario es el que nace de la necesidad de la comunidad, de la organización, porque lo que Mauro hacía referencia, estos medios, estos 14 frecuencias que se entregaron a los pueblos y nacionalidades, que en un momento se dijo, bueno, a ver, aquí están las radios, hagan ustedes lo que quieran. Entonces estaba con los Shuar, con los, con todas las 14 pueblos y nacionalidades del Ecuador. ¿Qué pasó? Fue una cosa impuesta finalmente. Muchas de estas organizaciones y de estos pueblos y nacionalidades no habían pedido la frecuencia. Y si yo no necesito la frecuencia, la dejo morir porque no me interesa, no quiero organizarle. De esos 14 quedaron la mitad, un poquito más de la mitad, no hay más. Entonces, pero los otros, los que dijeron, sí, a través de este medio vamos a hacer cultura, música tradicional, idiomas. Les cuento ahí una anécdota. Radio Ilumán, aquí cerquita, que sería bueno que ustedes la conozcan también, es un ejemplo de asociatividad y de organización. Son los jóvenes quichuas de Imbabura que tuvieron la radio, primero chiquita, mucha lucha social, ahora ya tienen una cobertura un poco más grande, y ellos, por ejemplo, hacen las clases en quichua, dan clases en quichua, organizan todo tipo de trabajos comunitarios, mingas, organización, y claro, y también pasan la música que quieren, pasan la música que les piden la comunidad y que organizan, y ellos no es que están fuera de las redes digitales, ¿no? Tienen la cobertura, sin embargo la gente de la zona les da ese valor porque
atiende las necesidades. Entonces, ahí va a una diferencia. No es solamente que yo me organizo acá, todos nosotros ahorita nos podemos organizar y decir, vamos a hacer un medio comunitario. ¿Por qué? Porque vamos a interpretar lo que quiere todo este barrio de aquí, de la zona donde estamos, y entonces sacamos un medio comunitario. Pero si ese medio comunitario empieza solamente a decir lo que nosotros 4 queremos acá y no lo que quiere la gente alrededor, ya ese medio deja de ser comunitario. ¿Cómo hacía la programación los medios comunitarios? Se reunían con la gente y empezaban a decir, bueno, ¿por qué el medio comunitario tiene que pasar a las 5 de la mañana la noticia? Es un estigma que tenemos también desde los medios comunitarios. Porque todos se levantan temprano. Sí, pero a esa hora estoy saliendo a la casa. Yo quiero, como campesino, que me llevo mi radio con pilas, o ahora cojo la señal por internet, que cuando yo ya esté en la chacra, ahí me esté acompañando el noticiero, y eso va a ser a las 7, no me pongan el noticiero a las 5. Y cambia. Y entonces es estos grupos focales, este tejido social, estas redes que se van tejiendo y que se van organizando con lo que se quiere. Un medio comunitario no está solo nunca. El medio comunitario es parte de. Entonces, lo que les he contado, todas las radios que he nombrado ahora son parte de CORAPE, que es la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, que es la que capacita, organiza, apoya, por ejemplo, en búsqueda de financiamiento, de tecnología, de nuevas formas de hacer comunicación para que las radios sigan funcionando. Ahora ya no solo tienen radio, tienen canal de televisión, está en YouTube y pueden tener noticias de todos lados. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no estoy transmitiéndoles desde aquí, desde Quito, qué es lo que pasa en Riobamba, qué es lo que pasa en Zamora, qué es lo que pasa en Taisha. Estoy con un reportero, con un comunicador popular de Taisha que me está contando lo que pasa. Y entonces eso es distinto, porque la persona que está viviendo en ese territorio y me cuenta lo que pasa, tiene otra dimensión de lo que está sucediendo a su alrededor. Ahora, no se estigmatiza ni se victimiza a los medios comunitarios. Los medios comunitarios fueron los primeros en utilizar satélite. Eso nadie lo dice, pero los medios comunitarios fueron los primeros en utilizar satélite a nivel latinoamericano, y después salían las televisiones a decir, somos el único medio, ¿no? Ya hace mucho tiempo que los medios comunitarios usaban satélite. Los medios comunitarios no tienen por qué quedarse en una tecnología anticuada, no, tienen que entrar obviamente también a hacer los podcasts, a hacer transmisiones en vivo, y lo han hecho, pero siempre tienen que tener esta cercanía con la comunidad y con los jóvenes, ¿no? Este tema del financiamiento, a ver, sí es cierto que se tiene que hablar de la cooperación internacional, que hay cooperación y cooperación, hay que decirlo así ampliamente, que muchas veces te imponen agenda, así como también a los medios tradicionales que nadie les cuestiona. El rato que tiene pauta publicitaria del gobierno que está en contra y que todos los días, con todos los programas y con todos los espacios, ataca al gobierno, pero recibe la pauta y le pagan. Pero estos mismos medios comerciales y estos medios así privados que reciben esta pauta, en las discusiones de la ley de comunicación decían, es que si los medios de comunicación comunitarios van a recibir la pauta del Estado, les van a imponer agenda. Y a usted no, a nosotros sí. ¿Por qué? Es por defender un nicho de mercado, de comercio. O sea, entonces no nos dejemos confundir con esas cosas. ¿Por qué el medio comunitario no puede recibir la pauta del Estado? ¿Es más vulnerable, más susceptible? ¿Estamos tratándole efectivamente como algo inferior? No tiene por qué ser de esa manera. Y los voluntariados, no se trata de trabajo gratis, creo que eso hay que también decirlo de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en muchos medios de comunicación? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy práctico de La Voz de Guamote. La radio de La Voz de Guamote eran unas 10 personas las que tenían programas y hacían cosas y tenían un sueldo de la radio y demás, pero dentro de esos programas, por ejemplo, había un profesor. Él hacía toda la mañana, daba clases en un colegio, y él quería también tener un programa, y él decía, no me paguen porque sé que no tienen todo, no me paguen, pero denme el espacio para yo poder hacer mis clases también en la tarde, o un programa de lo que
quiero trabajarlo, y entonces se pone. Hay gente de la comunidad que te dice, yo puedo prender la radio, el transmisor, puedo prender a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, yo me ofrezco y prendo, porque esto es un tema colaborativo, no es un tema de abuso. Claro, ya cuando tenemos todos los voluntarios, también existe lamentablemente, y ahorita estamos como muy trastocados por este hecho que tenemos de este medio digital, pero que también hay condiciones diversas y no podemos por uno cuestionar a todos, digamos, o decir que todos son lo mismo. Lo otro que me decían, tal vez, a ver, otra pregunta que tal vez me pasé, la agenda tenemos todos. O sea, quien diga en comunicación o en periodismo que no tiene agenda está mintiendo y no está siendo ético. Lo que pasa es que los medios tradicionales no nos dicen cuáles son sus agendas. Eso es el problema. El medio comunitario te va a decir directamente a quién van a defender. Estamos aquí para defender a la comunidad afro, estamos aquí para defender a las mujeres, estamos aquí, te van a decir directamente, pero los medios tradicionales no. Y tenemos una confusión muy grande. El espectro radioeléctrico, y con esto termino, es el espectro radioeléctrico está reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, administrado por los estados. Eso significa que el Estado tiene la obligación de redistribuir o distribuir equitativamente las frecuencias, y por eso en el Ecuador se puso el 33, 34, 33, 33, 34, y que ahora cambió, pero 34 para los comunitarios. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Y se dice así, ¿no? Los dueños de los medios dicen, aquí nadie es dueño de las frecuencias, nadie. Las frecuencias son patrimonio de todos nosotros acá, de los que estamos aquí sentados, de todo el país y de toda la humanidad. Los que se apropian de esa frecuencia y te dicen que es herencia de los hijos, están abusando de este bien colectivo. ¿Y qué es lo que pasa? Te dicen, es que el comunitario no hay cómo darle porque no tienen cómo mantenerse. Bueno, vayan a ver cómo se celebran 30, 40, 50 años de los medios comunitarios y se han mantenido. Y se han mantenido de diferentes maneras y están ahí y demuestran que esto es posible. Entonces, lo que quieren es que los medios comunitarios se vayan al internet para que nadie les escuche o no les escuchen en la comunidad porque no tienen el acceso ni el dinero para poder escuchar. ¿Y por qué los medios tradicionales siguen peleando por frecuencias abiertas? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Si no importa la frecuencia abierta, ¿por qué estos siguen peleando por esa frecuencia? Tenemos que pelear por equidad y redistribución en el espectro radioeléctrico. Solo con eso ya termino, perdón. Muchas gracias, Gisela. Bueno, evidentemente quedan muchas cosas para discutir, para reflexionar. De eso también se trata. Esto ha sido un abreboca para aquellos que le ha gustado o le ha encontrado algún interés. Dos cosas. La una, Flaxo Radio, que es lo que está transmitiendo ahora. Flaxo Radio tiene algo en su concepción inicial, al menos, ¿no? Tiene algo de medio comunitario. ¿Por qué? Al menos tiene la apertura, así que están todos cordialmente invitados. Si tienen algo que decir, si están pensando en algún programa, ¿no es cierto, Angie? Pueden tomar contacto con Angie. Y esta radio, que es Radio Flaxo, Flaxo Radio, está abierta. Este es un tema interesante, abierta a alguien que tiene algo que decir. Dice, pero esto es todo. Sí, eso es todo. Alguien que tiene algo que decir. Ojalá que no sean los contenidos coloridos, que sean contenidos con algún peso, con alguna sustancia, con alguna, no ontológicamente hablando, ¿no? Sino que tenga alguna. Bueno, esa es la primera. La segunda es que aquellos que se quedaron así con el gusto y con el interés, vengan a la maestría. Esa maestría de comunicación, y eso no es simplemente un anuncio publicitario, esta maestría de comunicación, correcto lo que dice Nati, que en el pregrado no se ha hecho y bueno, ya se discute muy poco de estos temas, pero esa maestría sí discute y en profundidad, y han salido muchas tesis, algunas muy buenas, otras menos, pero han salido muchas tesis sobre tema de comunicación comunitaria. Así que aquellos que se quedaron, ustedes que son la mayoría creo de pregrado, están terminando, ¿no? Bueno, sepan
que en la maestría de comunicación, opinión pública de esta institución de Flaxo van a encontrar esa línea de investigación sobre medios comunitarios, comunicación comunitaria, ojalá antes de que nos sepulten. Así que, ¿Vane? ¿Podemos invitar? Solo decirles que no al Congreso. Que no necesariamente tengan que producir un programa. Si tienen algo interesante que contarnos, si alguien quiere contarnos de sus tesis, también pueden contactarnos. Si quieren hacer unas reflexiones sobre sus trabajos, las puertas de Flaxo Radio están abiertas. Para nosotros y nosotros es importante tener este contenido variado, diverso, que garantice derechos de acceso a la información. Y lo otro, sobre la maestría, tenemos becas. Y nos encanta tener estudiantes de la universidad pública, porque esta es una universidad pública y queremos que la gente se siga preparando. Eso. Sí, tenemos de todo, tenemos becas, tenemos estipendios, así que anímense aquellos que quieren seguir estudiando esta temática. Y último anuncio, CIESPAL está organizando, no sé si se enteraron, si no se enteraron tienen que hacer algo sobre, en las redes asociales, tiene que hacer algo para agilitar eso. En octubre hay un congreso de comunicación, el primer congreso latinoamericano de comunicación, donde se unen FELAFAX y CIESPAL, FELAFAX es la Federación de Facultad de Comunicación de América Latina, y CIESPAL, Centro de Educación, Centro Superior, bueno, todas estas siglas. Anímense también a presentar alguna idea, alguna cosa de las tesis que están pues organizando, etcétera, para que puedan ir al Congreso en octubre y nos vemos allá. En CIESPAL. En CIESPAL, sí. Los días, ¿cuáles son los días, Gise? Del 19 al 21 de octubre, ¿ok? Están todos informados sobre eso, vean en la página web de CIESPAL, etcétera, para poder presentar algún resumen de ponencia, los extractos de lo que están haciendo en las tesis, que estoy seguro que las tesis que dirige Nati son excelentes. Así que, bueno, esto he terminado los anuncios, agradecerles a todos y todas y hasta la próxima.